Hola, muy buenas. Vamos a continuar viendo cómo construir una API REST utilizando Spring Boot y más concretamente Spring Data JPA. Bueno, lo primero que vamos a hacer es repasar un poco y ver pues dos tipos de planteamientos a la hora de hacer una aplicación web en Internet. Por un lado tendríamos este de aquí de la izquierda, que quiere decir que el renderizado de todo el sitio web se va a hacer en el servidor. Esto quiere decir que cuando un navegador de Internet hace una petición a un servidor web, este normalmente consulta la base de datos y genera todo el HTML con todo el contenido y demás y se lo devuelve al cliente, ¿vale? Junto luego todas las imágenes y demás recursos que se mandarán a continuación, ¿vale? Pero cuando se manda a la página web se manda completa al cliente. Es decir, ya se va a mostrar con todo el contenido. Se manda todo el HTML, CSS y JavaScript. Este es un planteamiento más tradicional, ¿vale? En este caso, si pinchamos cualquier enlace, pues se vuelve a hacer otra petición y se vuelve a enviar de nuevo toda la página web, ¿vale? Aunque esto hará ciertas cosas de caché y demás, pero lo normal es que vuelva a enviarse toda la página web y se recargue de forma completa. Por otro lado, tendríamos esta otra opción, ¿vale? Que es más lo que vamos a trabajar y es una forma un poquito más moderna, ¿vale? Utilizando APIs. En este caso, el sitio se renderiza en el cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a mandar el servidor no va a ser la página web completa, ¿vale? Sino que vamos a hacer solicitudes a esta API REST por medio de protocolo HTTP y quizá enviando algún dato en JSON que sea necesario. El servidor posiblemente consulte la base de datos y devuelva la respuesta también en JSON, ¿vale? Es decir, no va a devolver un HTML completo, sino que vamos a intercambiar peticiones y respuestas mediante formato JSON de datos concretos, ¿vale? Por ejemplo, si desde una aplicación móvil quisiéramos hacer un login, la aplicación completa estaría ya en el móvil. Entonces, las únicas solicitudes que tiene que hacer son de los datos, para bien datos que le hagan falta, bien para hacer comprobaciones. Si tuviéramos un login, pues le enviaría el nombre de usuario y contraseña al servidor, el servidor comprobaría en la base de datos si ese usuario y contraseña son correctos y le devolvería un JSON posiblemente con bueno, primero un código de respuesta OK y un JSON pues posiblemente con un token para luego utilizarlo para validarnos, el nombre de usuario, la foto del usuario, pero poquito más, ¿vale? Solo unos datos en formato JSON. Y esos datos ya los utilizaría la aplicación para mostrar en la pantalla lo que le fuera necesario. Si luego quisiera mostrar un listado de mensajes, pues le haría una petición a la API de mensajes que le devolvería en formato JSON todos los mensajes y lo mostraría en la pantalla. Esa misma API se podría utilizar no solo para una aplicación móvil, sino también para una aplicación web, pero ya una aplicación completa web, ¿vale? Programada con JavaScript o con algún framework como React o Angular. También se podría utilizar desde otro backend, ¿vale? Para conectarnos desde un backend a otro. En este caso, pues igual cuando se hace una petición, normalmente siempre se haría con el protocolo HTTP, normalmente manejando datos en JSON, ¿vale? Tanto de petición como de respuesta. En el mundo real a veces se hace mucho una combinación de ambos, es decir, primero se solicita una página que nos devuelve el servidor web, una página más o menos completa, con ciertas cosas renderizadas ya desde el servidor, pero luego el resto de peticiones se hacen mediante Ajax, ¿vale? Utilizando JavaScript o alguno de estos frameworks, y ya solo se van solicitando los datos que son necesarios para no tener que recargar la página completa, ¿vale? Estas es un poco las dos técnicas que podemos utilizar. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en programar esto de aquí, ¿vale? Esta API REST. APIs hay de distintos tipos, pero nosotros vamos a centrar en API REST, que son las más utilizadas actualmente. Nos dice aquí una API es una interfaz de programación de aplicaciones, es decir, es una interfaz que pone a disposición pues ciertos métodos que nosotros vamos a permitir para que otras aplicaciones, no usuarios directamente, sino que otras aplicaciones se conecten a nuestra aplicación. Es decir, se van a comunicar a aplicaciones, ¿vale? Entre sí. APIs hay de muchos tipos, ¿vale? Las que vamos a utilizar nosotros son API REST, que cumplen una serie de características. Lo principal es que se basa en el protocolo HTTP, ¿vale? Es decir, para que funcione a través de Internet, vamos a utilizar pues las URLs de HTTP, los verbos de HTTP, códigos de respuesta de HTTP, ¿vale? Vamos a utilizar una serie de características del protocolo.
Cada una de las llamadas son sin estado, es decir, cada solicitud se maneja en el servidor de forma independiente, ¿vale? No se guarda estado, ni sesiones, ni cookie, ni nada parecido entre una solicitud y otra, sino que en cada solicitud debemos, tanto en la solicitud y toda la información necesaria para que se nos identifique y demás, pues a lo mejor un token o algún otro mecanismo, y en la respuesta se devuelve toda la información también necesaria. Los recursos se van a representar a través de la URI, ¿vale? Que es, bueno, identificador uniforme de recursos, que básicamente como la URL. Es decir, si quiero, por ejemplo, identificar todos los usuarios, pues normalmente se pondría /usuarios. Si quiero identificar todo el conjunto de libros, pues pondría /libros. Que quiero identificar un usuario concreto, pues /usuarios algún identificador del usuario. Normalmente el ID autonumérico, ¿vale? Pues /usuario /5. Luego ya lo que queremos hacer con este recurso lo vamos a indicar por medio del verbo, que ahora veremos un poquito más qué es esto. ¿Vale? Cuando hacemos una petición en internet, por defecto son get, cuando ponemos una URL, pero también existe post, existe put, existe delete. Entonces con esto vamos a indicar si lo que queremos es insertar, modificar, actualizar, borrar, etc. Luego las APIs son independientes del lenguaje de programación, estas API REST. Podemos programarlas en cualquier lenguaje de programación, en el servidor, en el backend, y también luego podemos consumirlas desde cualquier lenguaje de programación. Y el formato de datos que se intercambia normalmente es JSON, ¿vale? Se puede intercambiar otros. Hace años se hacía con XML, pero JSON es bastante más sencillo de manejar y por eso se ha impuesto en cierta medida. ¿Quién va a consumir estas APIs? Pues ya hemos dicho, ¿vale? Desde frontends, ¿vale? De una aplicación web programada en JavaScript directamente o en cualquier framework. Desde un backend también se podría consumir, ¿vale? Directamente de Java, cualquier otro lenguaje, desde una aplicación móvil, ¿vale? Incluso desde otro tipo de dispositivos. Imaginaros una televisión o cualquier dispositivo que tenga internet se podría conectar a nuestras APIs, ¿vale? Ese tipo de dispositivos se suelen conectar a APIs para actualizarse, comprobar la programación o cualquier otro tipo de cosas. Bueno, decíamos que esto se basa en el protocolo HTTP, con lo cual os he puesto aquí una diapositiva para echarle un vistazo rápido. En este protocolo, ¿vale? Que es el que utilizamos en Internet habitualmente, en cada petición y cada respuesta no solo se envía el cuerpo, que es lo que nosotros visualizamos, ¿vale? El cuerpo sería todo este contenido. No solo se envía eso, sino que también se envía unas cabeceras que están en parte ocultas para el usuario, pero que traen información que a nosotros sí nos va a ser interesante. Y la información que trae, mira, aquí hay un ejemplo. ¿Veis? Cuando se hace una petición, pues vamos a indicar el verbo, por defecto es get, ¿vale? Cuando ponemos una URL, por defecto es get, el archivo concreto que queremos descargar. Si se lo pusiera barra sería el raíz, la versión de protocolo y luego alguna información más, ¿vale? En la petición a veces va cuerpo y a veces no, en este caso no iría. En la respuesta, fijaros que va un código de respuesta. Este código nos va a indicar si la respuesta es satisfactoria, ¿vale? Cuando pedimos una URL lo normal es que sí, pero imaginaros que pedimos una URL que no existe, pues nos devuelve el 404, si hay algún error nos devuelve el 500, ¿vale? Pues este código de respuesta le informa al navegador web o al cliente de nuestra API si todo ha funcionado bien o no, o qué tipo de error ha ocurrido, ¿vale? También se manda algún otro tipo de información, como el tipo de información, qué formato está, el servidor, y a continuación, ¿vale? Se manda el cuerpo, que ya es el HTML de nuestra página web. Podemos ver, hay una utilidad en la consola de Windows, en Linux también está, que es cool, que podemos con la opción "-v" ver las cabeceras de una página web. Por ejemplo, si intento conectarme a www.yajuanbosco.es, podemos ver aquí la información que envía mi solicitud, ¿vale? Que fijaros que le digo que por get quiero obtener la carpeta raíz, porque no he indicado aquí nada más, y la respuesta, ¿vale? Que sería esta de aquí, que me dice el código 301 movido permanentemente. ¿Por qué me dice eso? Porque quiere que me conecte a esta página web con el protocolo HTTPS, ¿vale? Por eso me dice
que se ha movido, que es el 301, y además en esta cabecera me dice dónde se ha movido. El navegador, ¿qué hace cuando le llega esto? Pues refresca la página web y en vez de conectarse a esta, automáticamente redirige a esta otra. ¿Vale? También se envía un poquito cuerpo, pero que lo normal es que el navegador no llegue ni a mostrarlo. Si por ejemplo ponemos google.es, pues en este fijaros que sí que me manda un... A ver dónde empieza. Aquí. ¿Veis? Esta es la solicitud y la respuesta podéis ver que sí que me manda un código 200 OK, ¿vale? Y a partir de aquí iría todo el HTML, JavaScript y demás. Esto también lo podemos ver en el navegador web. Si en Chrome, por ejemplo, pulsamos control mayúsculas J, que es la consola de JavaScript, aquí hay varias cosas, ¿vale? Inspeccionar elementos y demás. Y si nos vamos a Network y actualizo esta página, me va a aparecer aquí todos los archivos que ha cargado. Cuando cargamos una página no solo viene el HTML, luego después se solicitan todas las imágenes, CSS, todos los archivos que hay enlazados. Pero si pincho en el principal, que es este de aquí, aquí puedo ver, ¿veis? Las cabeceras de la petición, ¿ves? Código de respuesta y aquí toda la información que se ha enviado, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos también una cookie, ¿vale? Todo esto. También podemos ver si se ha enviado información, es decir, en la solicitud, si yo le he enviado información al servidor, que se envía esta ID, pues porque esta página, veis, tiene aquí este atributo. Bueno, aquí podemos ver una preview de la respuesta, que es de esta página, y el código de la respuesta. Vale, pues todo esto también lo podemos ver en los navegadores, pero está ahí en cierta medida oculto hasta que lo busquemos. Aquí también podemos ver los verbos o métodos que podemos utilizar. ¿Vale? Por defecto se utiliza get, cuando ponemos una URL, cuando se mandan formularios normalmente se mandan por post, pero existen otros verbos más. ¿Veis? Aquí lo tenemos, get, post, también existe put, delete, options y algunos más que no os he puesto aquí. ¿Vale? Pues nosotros vamos a utilizar estos. Normalmente en la API REST, get va a ser para obtener, post va a ser para insertar, put para actualizar y delete para borrar. Y códigos de respuesta hay muchos. Los que empiezan por 200 suelen ser la respuesta satisfactoria, ¿vale? Exitosa. Los que empiezan por 300, pues ahí nos quiere informar de algo, por ejemplo, si se ha movido la página. 400 ya son errores del cliente, ¿vale? Porque el cliente ha solicitado una página para la que no tiene permisos o una página que no está disponible, ¿vale? que no existe. Y los errores 500, que serían un poco los peores, son los errores del servidor. Si queréis ver todos los errores, aquí os pongo un enlace a MDN, que es la referencia más conocida de protocolos de cliente de Internet. Y aquí veis, os explica todo esto más detalladamente. Servidor web, proxies, encabezados. ¿Veis? Este es un poquito el ejemplo que os ponía con curl, mensajes. Y aquí abajo a la izquierda, es donde viene aquí. Response Status Codes, pues aquí podemos ver todos los códigos de respuesta que hay, ¿vale? Hay muchos que no se utilizan. Ahora os diré yo los que son más normales. Este 200, que es el más normal, ¿vale? Movido temporalmente, que lo hemos visto antes, que era este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues tema de privilegios. Mira, a modo de curiosidad, hay uno que empezó como una broma y se quedó al final en el estándar, que es el 418, soy una tetera, ¿vale? Una pequeña broma. Bueno, ya que más o menos conocemos cómo funciona el protocolo HTTP, decíamos que en los navegadores solo se puede enviar por defecto por GET, ¿vale? Y utilizando formularios por POST. Entonces, ¿cómo probamos nuestras APIs con GET, PUT, POST y DELETE? Pues nos va a hacer falta una aplicación externa que puede ser, hay varias, ¿vale? Pero una de las más conocidas es esta, Postman, ¿vale? Que pinchamos aquí y nos lo podemos descargar. Vale, desde aquí os lo podéis descargar, instalarlo, yo ya lo tengo por aquí. Vale, y desde aquí podemos ir probando las URLs, podemos enviar parámetros, podemos ver las cabeceras, enviar o recibir JSONs, ¿vale? Todo eso lo podemos hacer, ¿veis? Desde aquí podemos indicar si queremos conectarnos a esta URL por GET, POST, PUT.
cualquiera de estos. Entonces, con esto es con lo que vamos a probar nuestras APIs. Vamos a probarlas y depurarlas, aunque luego se conecte otra aplicación a nuestras APIs, pero para depurarlas y comprobar que funcionan correctamente, lo vamos a hacer con Postman. No hace falta que os creéis cuenta, lo podéis hacer, pero si no, si por aquí sale alguna otra página, simplemente le dais a más, ¿vale? Y ya os aparece aquí para indicar la URL. Bueno, y vamos a continuar ya con los controladores. El otro día, fijaros que hicimos barra empleados. ¿Veis? Esta sería la URL, o sea, la URL del recurso, ¿vale? Y con esta anotación de aquí le estoy indicando que quiero que responda con ejecutando este método cuando se conecten por get a esta URL. ¿Qué es lo que voy a hacer? Devolver todos los empleados. Cuando se conecten a esta otra, que ya indicamos un ID de un empleado concreto, por get, vamos a devolver un empleado concreto. ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para borrar un empleado? Pues en vez de get mapping, vamos a utilizar delete mapping, pero la dirección del recurso va a ser la misma. ¿Vale? Fijaos que la URL va a ser la misma, pero nos vamos a conectar con el método delete del protocolo HTTP. En este caso no vamos a devolver nada. Ponemos igual path variable, long id. Vale, utilizando el repositorio. Fijaros que ahora en vez de find queremos borrar, delete. Creo que hay un delete by ID. Eso es. Le pasamos por aquí el ID y directamente con esto lo debe borrar. Fijaros, tenemos todas estas anotaciones. Tenemos getMapping cuando queremos que si el usuario se conecta a esta URL por el método get para decirle que se ejecute este método, ¿vale? Si el usuario se conecta por el método post, pues pondremos postMapping para borrar, ¿vale? Por delete mapping, y para modificar, que se suele, a veces post también se utiliza para las dos cosas, para insertar y modificar. Nosotros lo haremos con put para modificar. Pues con put mapping va a manejar las solicitudes con el verbo put a este recurso. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿vale? Que es más o menos lo que estamos haciendo aquí. ¿Veis? Cuando desde Postman o cuando una aplicación cliente se conecte a barra empleados barra ID, ¿vale? Un numerito, en función de si se conecta poniendo método get o método delete, se ejecutará este método o este. Ya tendríamos get, delete, nos faltaría insertar, post y put para modificar. Hacemos primero el post. En este caso la URL va a ser empleados. Como no es un empleado concreto porque todavía no existe, lo que hacemos es indicarle que cuando se nos pida la URL barra empleados pero por post, que es para insertar, ¿vale? Vamos a insertar un nuevo empleado. En este caso vamos a devolver el empleado insertado. Ahora veremos por qué. Public, empleado. Vale, podemos poner create o save empleado. Vale. Ahora bien, de algún sitio tenemos que recoger la información que nos llega del nuevo empleado. Hemos dicho antes que en las APIs REST, tanto la información que nos llega como la que devolvemos, la vamos a hacer siempre en formato JSON. Para indicarle a Spring que queremos que el objeto JSON que me llegue lo convierta automáticamente en un objeto que yo pueda utilizar aquí, que quiero que sea de tipo empleado, vamos a hacerlo de esta forma. Fijaros, con la anotación request body. Tenemos estas anotaciones para recoger datos que vienen del cliente. Ya hemos utilizado path variable, que esta es cuando
se nos introduce algo de información en la URL, ¿vale? Fijaos aquí, /id, pues ese ID, ponemos aquí que path variable id, este ID viene de ahí, pues el número que venga en la URL automáticamente se copia este ID y lo podemos utilizar, ¿vale? Como hemos hecho por aquí, por ejemplo, por aquí. Pero ahora en este caso lo que queremos es que toda la información, el JSON que va a venir en el cuerpo de la petición, lo transforme en un objeto que nosotros podamos utilizar. Pues eso vamos a hacer con request body. Lo pongo por aquí, anotación, request body, y ya digo de tipo empleado y le voy a llamar empleado. Con eso, él ya va a esperar un JSON con todos los datos del empleado y yo debería poder guardarlo de forma más o menos sencilla. A través de empleado repository.save, esto se podría complicar un poco si queremos aplicar validación y ciertas cosas, pero de momento ponemos la opción más sencilla. Ponemos empleado repository.save empleado, con esto lo guardaríamos en la base de datos, pero nos falta devolverlo. ¿Por qué lo queremos devolver? Porque el empleado que viene pues traerá toda esta información, email, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, pero lo que no va a traer es el ID autonumérico. Entonces el cliente lo normal es que cuando nos mande a nosotros información para insertar un usuario, es posible que le interese saber qué ID es el que se le ha asignado, ¿vale? Por eso devolvemos el objeto ya creado porque ya sí va a incluir el ID que se le ha asignado. ¿Vale? Así de esta forma, el empleado repository.save, el método save, devuelve de nuevo el objeto, ¿vale? Ya guardado, pero ya con el ID autonumérico asignado. Vale, y ahora nos faltaría path mapping. ¿Veis? Aquí teníamos un par de ejemplos. Vale. Path mapping va a ser para actualizar. En este caso, si le vamos a pasar el ID del empleado o objeto que queremos actualizar, le llamo por ejemplo update empleado, y aquí también queremos recibir un JSON con los datos del nuevo empleado. ¿Veis? La diferencia es que ahora no vamos a crear un empleado nuevo, sino que vamos a recuperar este de la base de datos, modificarle los datos y guardarlo, ¿vale? Con lo cual vamos a crear aquí un empleado, este le voy a poner empleado nuevo, ¿vale? Y este va a ser un empleado que lo voy a recoger desde la base de datos. Empleado repository.find by ID, el que viene no lo he puesto aquí, ¿vale? Así que lo añado. Igual que antes, path variable long ID o ID. ¿Vale? Este ID le digo que lo coja de la URL, ¿vale? Viene de aquí. Y este empleado le digo que va a venir en el cuerpo de la petición, ¿vale? En formato JSON, ahora lo probaremos. Vale, aquí sí, me dice que me está devolviendo un optional. Vale, vamos a probar, vamos a aprovechar para ver un poquito los optional que los teníamos aquí en la siguiente transparencia. Ya lo vimos un poquito en el vídeo anterior, pero lo cuento un poquito más en detenimiento. Un optional, ¿vale? Es una clase, un objeto que nos dice que es un contenedor de Java que puede contener o no un valor. Es una clase que nos sirve para encapsular o contener un objeto de Java que puede ser nulo, y de esa forma nos ahorra, por un lado nos obliga a manejar estos datos de forma segura, y por otro evitamos la excepción null pointer exception, a no ser que la queremos nosotros provocar manualmente, ¿vale? Entonces, en vez de devolver el find by ID, en vez de devolver el empleado o nulo si no existe, o directamente dar un null pointer exception, lo que hace es que nos devuelve un tipo optional, que voy a aprovechar. Vamos a ponerlo aquí, aunque ahora lo haremos de otra forma.
¿Veis? Me devuelve, ahora ya no da error porque este empleado repository.findById me devuelve un optional que contiene un empleado, ¿vale? Y ahora a partir de ese optional tengo diversos métodos para manejarlo. Por ejemplo, podría poner este método para saber si existe ese empleado o no. Es decir, si este findById lo ha encontrado en la base de datos, pues va a entrar aquí porque existe, y si no, llegaría aquí porque no está presente. Eso querría decir que es nulo. ¿Vale? Pues vamos a intentar hacerlo así, que se puede hacer de varias formas, tiene varios métodos para manejar esto, pero esta quizás es lo más sencillo. Vamos a intentar hacerlo así. Decíamos, si el empleado existe, pues lo que tenemos que hacer es actualizarlo. Pues podríamos hacer empleado punto ir, vale, empleado.get, ¿vale? Porque el empleado en sí está dentro de este empleado, ¿vale? Podríamos llamarle empleado optional, pero bueno, con eso ya accedería al empleado, y ahora aquí ya podría ir modificando los datos. Pues set apellidos, y esto lo cojo, los modifico con los nuevos datos que vienen por aquí en empleado nuevo. Voy a asumir que vienen todos, ¿vale? Empleado nuevo punto get apellidos. Y así con todo. Voy a copiar y pegar. Teníamos set email, apellidos, email, nombre, apellidos, email, nombre y fecha de nacimiento. ¿Por qué no tengo el set fecha? Vale, fecha de nacimiento. Vale, algo así. ¿Vale? Con esto actualizaríamos los datos que vienen en este empleado nuevo, ¿vale? Modificaríamos el que hay en la base de datos, que es el que he obtenido aquí, ¿vale? Pues voy cogiendo los apellidos, se los cambio. A ver, que esto no he cambiado, perdonar. El email lo cambio. El nombre lo cambio y la fecha de nacimiento la cambio. Por último, lo actualizo. Y con esto estaría, ¿vale? Fijaos que primero lo obtengo de la base de datos. Si se ha obtenido correctamente, modifico sus datos con los nuevos datos que vienen por aquí y lo vuelvo a guardar, ¿vale? El método save, si fuera un empleado nuevo que no tiene un ID, lo guardaría como nuevo, pero en este caso, como lo hemos cogido de la base de datos y ya él lo está manejando, sabe cuál es, y tiene además su ID, pues al guardarlo lo que hace es que lo actualiza, ¿vale? No vuelve a crear uno nuevo. Save sirve tanto para crear como para actualizar. Y en caso contrario, pues podría devolver, perdonad, aquí devolveríamos nulo. Ahora de todas formas vamos a modificarlo un poquito, pero de momento lo dejamos así, que es una opción más sencilla. Bueno, pues ya tendríamos para listar todos, para obtener los datos de uno, para borrarlo, para insertarlo y modificarlo. Vale, pues vamos a lanzarlo y lo probamos. Ya lo tenía ejecutándose. Vale, luego se vuelve a arrancar. A ver qué tengo por aquí, algún fallo. A ver, algo no he hecho por aquí bien. Vale, que se me ha olvidado aquí devolver el empleado. Vale, devolvería
el empleado ya actualizado. Aquí quizá no sería tan necesario. No sé si aquí en el ejemplo lo puse. Sí, aquí también lo puse. Vale, pues lo dejamos así. Ya debería funcionar y pruebo a lanzarlo otra vez. En el navegador podríamos seguir probando. A ver, creo que le pusimos... Sí, solo barra empleados. Veis que está en el puerto 8080, con lo cual localhost 8080 barra empleados. Aquí podemos seguir probando el listado de empleados. A ver, un empleado, pero no podemos probar a borrar o a insertar un empleado. Para eso nos vamos a Postman, copio la URL ya que la tengo aquí. Y aquí sí que vamos a poder. ¿Veis? Por ejemplo, si yo pongo ver todos los empleados, veis que me va a aparecer aquí. Fijaros que aquí me aparece el cuerpo, puedo ver si hay cookies, puedo ver las cabeceras. ¿Vale? Me aparece el código de respuesta, que es el 200 OK. Veis que ya me detecta que es en JSON y me lo pone por aquí. Si quisiera, voy a poder copiar uno. Si quisiera ver uno en concreto, pues por ejemplo el 1, le doy aquí a enviar y me aparece. Si quisiera borrar este, pues fijaros, aquí le pongo delete y aunque es la misma URL, como era ese método delete, me devuelve 200, entonces se debe haber borrado. Si vuelvo a empleados, a ver por qué. Ah, vale, porque he dejado delete en get. Veis que ahora solo hay uno. Fecha de nacimiento debe ser que no la introduje cuando puse este dato de ejemplo. Vamos a probar ahora a insertar uno. Nos vamos a post, barra empleados y el cuerpo que hay que enviar lo tengo que poner aquí. En body, esto de algún ejemplo anterior. Y como he copiado todo esto, lo voy a pegar, pero le quito el ID porque es uno nuevo. Dejo el email, nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Vamos a intentar ponerla en formato americano, ¿vale? Pues el 2000, el 10 del 23. Y departamento sí que de momento lo vamos a dejar en nulo. Le doy a enviar. Vale, me dice aquí algún error. Vale, me dice que este ya existe, efectivamente. ¿Vale? Como le pusimos que era único, lo modifico, que el email no se puede... no se puede repetir. Veis que ya me lo ha creado y me pone aquí el ID. ¿Veis? Yo no tenía ID y él me devuelve el mismo ya con su ID. También podríamos modificar uno. Comput, Cordaro barra empleados y el ID, ¿vale? El que quiero modificar y con los datos que quiera modificar. Pues por ejemplo, le voy a poner que en vez de Pepe es Juan. Le doy a enviar y me lo devuelve ya modificado. Si ahora veo todos los empleados, con get, veis que me sale el que tenía anteriormente y este nuevo que le he cambiado el nombre a Juan. Aquí tenéis un contado de ejemplo, más o menos igual que el que hemos estado haciendo, en este caso con usuarios. Y solo nos faltaría controlar la respuesta. Si os fijáis, antes hemos dicho que hay diversos tipos de respuesta y aquí continuamente nos sale el 200, ¿vale? Que no es lo ideal. Lo ideal es lo siguiente, lo que os pongo en esta tabla. Que cuando todo ha ido bien, por ejemplo, cuando creamos un objeto, devolver el 200, o sea, cuando creamos, no, perdón, cuando consultamos, por ejemplo, un listado de todos los objetos o un objeto concreto, pues sería devolver 200. Cuando se ha creado un objeto, se debe devolver el 201, que es created. Cuando borramos, como ya no hay contenido, se suele enviar no content. Cuando ponemos uno que no existe, se envía not found, que eso no lo hemos probado, pero fijaros, cuando ahora pongo uno que no exista, no devuelve datos, pero el código dice que OK, ¿vale? No debería ser OK, el código debería ser 404. Bad request todavía no lo haremos, ¿vale? Pero cuando hagamos tema de validación deberíamos devolver este. Este cuando se lanza alguna excepción, ¿vale? Y luego se puede poner, estos son los más conocidos, los que más se utilizan, por eso tienen sus propios métodos, pero si queremos enviar cualquier otro, sería con punto status y aquí el código que queramos.
aquí os pongo ya un ejemplo completo utilizando este response entity, ¿vale? Que es una clase que representa una respuesta HTTP, ¿vale? Que puede modificar tanto las cabeceras o el código como el contenido. ¿Veis? Pues aquí tenemos en getMapping, podéis ir viendo un poco cómo se modifica. Aquí ha faltado, aunque ya se devuelve un 200, pero no estaría de más que aquí viniera también un response entity. Vamos a probarlo aquí en un momento. Por ejemplo, en barra empleados, pues si quiero devolver un response entity, tengo que ponerlo así. Response entity, y como esto también tiene dentro un genérico, ¿vale? Aquí ponemos qué es lo que después va a ir en el cuerpo, en el body, que es este listado empleado, ¿vale? De esta forma. Importamos la clase. Y ahora en vez de devolver esto, lo que vamos a devolver es un response entity, ¿vale? Poniendo la clase, tiene métodos, todos esos métodos estáticos, todos esos que teníamos aquí, ¿vale? Todos estos que indicábamos aquí, response entity.ok, created. Vale, pues en este caso, como todo ha ido bien, quiero devolver el 200.ok y entre paréntesis el cuerpo, ¿vale? El contenido. Con lo cual lo que se va a devolver es esto convertido a JSON, pero además se pueden manipular las cabeceras. Con .ok es el 200, si pusiéramos .status podemos poner exactamente que queramos. Imaginaos, pues, por ejemplo, 404, ¿vale? Aunque no es el caso, aunque en este caso habría que hacer algo así. Body. ¿Veis? Esta sería la forma de devolver un 404 y un cuerpo, aunque no tendría mucho sentido, ¿vale? En este caso se quedaría así. Para ver un empleado, pues más o menos igual. Response entity de empleado. A ver, ¿por qué no me...? Ah, vale, porque no estoy volviendo eso. Y ahora aquí response entity .ok de todo eso. Fallos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decirle, para manejarlo bien, utilizar alguno de estos métodos. Por ejemplo, .map del optional lo que hace es que si se ha ejecutado, o sea, si existe, ¿vale? En este caso, si existe el empleado, se va a ejecutar esto, ¿vale? Se pasa el objeto ya directamente, el empleado, a esta función lambda y aquí se puede poner, pues, una función, todo el código que queramos para transformarlo o directamente devolverlo, ¿vale? Y si hubiera o sea, si no hubiéramos encontrado el empleado en este caso, pues más o menos lo mismo, ¿vale? Una función lambda en la que aquí podemos devolver lo que quisiéramos, ¿vale? Con lo cual ya vamos a aprovechar para, en función de si lo encuentra o no, devolver un código 200 o un 404. Vale, y eso vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos empleado repositorio .findById, ¿vale? Que esto nos va a devolver el optional y vamos a decir si existe ese empleado, ¿vale? Se va a ejecutar .map, si no existe se va a ejecutar orElseGet, ¿vale? orElse directamente es para devolver y orElseGet podemos meter aquí una función, ¿vale? Y directamente yo voy a devolver esto. Vale, pues ahora voy a decir si se ha encontrado el empleado, pues voy a devolver lo que escriba aquí, y si no se ha encontrado voy a devolver lo que escribo aquí. A ver. Vale, y lo que voy a devolver es un response entity .ok de empleado. Vale, si cuando hagamos un empleado repositorio .findById encuentra este empleado, se va a ejecutar este método, ¿vale? Con una función lambda lo que hacemos es devolver este response entity, perdonad,
diciéndole que quiero que devuelva el código 200 y como cuerpo el empleado. Y en el caso de que no lo encuentre, voy a devolver un responseEntity.notFound. ¿Vale? De esta forma, si encontramos el empleado, devuelve un código 200 con el empleado. Si no lo encontramos, va a devolver un 404 sin nada en el cuerpo. Como he puesto las llaves, me obliga a poner aquí return, no se devuelve obligatoriamente, pero como es una sentencia, pues no es imprescindible poner las llaves. Puedo quitarlas y el punto y coma igual y dejarlo tal que así, ¿vale? Este igual. O bien, ¿vale? Como aquí creo una función completa, pues o bien lo devuelvo con el return, o bien, si lo hago en una sola línea, ya no me es necesario el return. Aquí me faltaría .build. Vale, es que no he escrito aquí bien response. Vale, ahora sí. ¿Veis? Si lo encuentra el empleado con .map se va a ejecutar esta parte de aquí, ¿vale? Si no encuentra el empleado se va a ejecutar esta parte de aquí, ¿vale? Va a devolver uno de estos dos elementos. Fijaos que hay algunos métodos estáticos que directamente ya lo construyen y hay otros que hay que poner detrás el .build, ¿vale? Simplemente hay unos que sí y otros que no. Y esto ya se quedaría tal que así. Aquí seguramente me va a decir que lo puedo reemplazar por una expresión lambda, ¿vale? Que se queda un poquito más, pero quizá es un poquito más difícil de entender. Lo que hace es que aplica el método OK de responseEntity al objeto que va incluido, que devuelve este optional, ¿vale? Si os es más sencillo así, lo podéis dejar así, no pasa nada. Vale, este de aquí igual sería un entity de void devolveremos un responseEntity no content. Perdonad, primero lo borramos. Ahí sería con mayúscula. Ahí, vale. Aquí podríamos aprovechar para comprobar si existe el empleado, ¿vale? Es decir, podríamos hacer un empleado repository.findById, ¿vale? Parecido a esto de aquí. Obtenemos el empleado para comprobar si existe, ¿vale? Y en función de si existe o no, podemos devolver una cosa u otra. Si existe, haremos una cosa, y si no existe, haremos otra. ¿Vale? Esto ya de aquí nos sobraría. Si existe el empleado, lo que vamos a hacer es borrarlo. Y hacemos un empleado, creo que lo tenía copiado, empleado repository.delete by id, lo borramos y devolvemos un responseEntity.noContent.build, ¿vale? Y en el caso de que no exista, perdón, vamos a devolver un responseEntity.notFound.build, ¿vale? A ver, vale, sería con object. Ahí. Si os es más cómodo, también podéis hacer algo como esto. Pondríamos un optional de empleado. Aquí guardaríamos
empleado optional igual empleado repository.findById, y luego en función de si el empleado existe o no en la base de datos, haríamos una cosa, y si no, haríamos otra, ¿vale? Y aquí podríamos copiar esto y aquí copiar esto. A ver. Vale, sí, me está fallando porque me dice que ya voy a hacer returns aquí y esto no se va a ejecutar, ¿vale? Pero si comentara todo esto, ¿veis? Esto debería funcionar igual. ¿Veis? Guardándolo el optional y luego comprobando si existe o no. ¿Vale? Si os es más cómodo así, lo podéis hacer así. Esto es una aprobación un poco más funcional que quizá os pueda liar un poquito. Yo dejo esta comentada para que tengáis las dos. Vale, y si la probamos, creo que ya estaría todo. Vale, nos faltaría que creo que crear. Vale, ya por no hacerlo más largo, ¿vale? Como este de todas formas va a devolver el OK, ¿vale? Lo podéis ver aquí. Sería con el response entity. Por no hacer el vídeo más largo ya lo probamos y lo dejamos. Vale, pues ahora veis que por get del 50 ya sí que pone not found, que antes no lo ponía. Si ponemos uno que exista, a ver si existe el 3, el 2. Ya este sí que me pone el 200. Si intentamos borrar uno que no existe, también me pondrá not found, ¿veis? Si borramos uno que sí existe, me pone no content, ¿vale? Así es como debe funcionar. Vale, este sería por get. Bueno, y con esto os dejaré colgada la aplicación en la plataforma y con esto lo dejamos. Un saludo.